el desarrollo de un conversatorio titulado Zapateo Afroperuano, Tradición, Contrapunto y Religiosidad. Esto organizado por la Mesa de Trabajo Afroperuana, quien es la presidenta, la señora congresista Marta Moyano Delgado, quien ya se encuentra acá presente. Muy bien, dicho esto, vamos a empezar con un sabroso pasada de zapateo a cargo de Ivonne Muñoz, artista y zapateadora afroperuana. Los aplausos para ella. Fuerte los aplausos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos el zapateo, la pasada de zapateo a cargo de Ivonne Muñoz, artista y zapateadora afroperuana. Muy bien, vamos a continuar con los saludos a cargo de la doctora Silvia Villa Cartagena, asesora de la Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso de la República. No se preocupe. Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al Museo Nacional Afroperuano, a este gran conversatorio sobre el zapateo afroperuano. Tema y baile emblemático no solamente de los negritos o zapateadores, sino también, como ya lo pudieron apreciar, con las mujeres. Y este zapateo es hombres y en mujeres es la payita. Los dejo para que se puedan deleitar con este conversatorio que inicia en este momento y esperemos al final de la jornada tener sus preguntas e interrogantes para cualquier cosa que ustedes de repente le han quedado en duda. Una vez más, a nombre de la congresista Marta Moyano, presidenta de la Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso de la República y de la mesa mismo, sean ustedes bienvenidos a su espacio, su casa, el Museo Nacional Afroperuano. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Fueron las palabras iniciales y palabras de salud y de bienvenida a cargo de la doctora Silvia Villa Cartagena, asesora de la Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso de la República. Muy bien, ahora sí vamos a dar inicio, como dijo la señorita, el inicio del conversatorio, pero para ello tengo que invitar en primer lugar al señor Héctor Arévalo Robles, docente y artista afroperuano. Podría pasar a tomar asiento en la mesa de honor. El señor antropólogo Roberto Valumbrosio Guadalupe ha llegado. Estamos a la espera que venga. Los aplausos para él. Invitamos al señor Alfredo Alarcón Hidalgo, docente. ¿Está presente? Alfredo Alarcón. Muy amable. Y por supuesto al señor historiador, abogado y gestor cultural, director de la asociación El Cucurucho de Papel,
y moderador también, porque me va a reemplazar, ¿ya? El señor Ricardo Aguilar Saavedra. Y ya les dejo en manos del señor historiador, porque él va a ser el moderador de este gran conversatorio. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, todavía no soy abogado, gracias a Dios, ¿no? Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, gracias a la Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso de la República por permitirnos pensar estos espacios que al mismo tiempo son escuela, ¿no? Yo creo que lo que más reconocemos de muchos afroperuanos es su capacidad de hacer docencia, no solamente como profesores, sino hacer docencia desde el activismo, hacer docencia en el arte, hacer docencia en el liderazgo vecinal. En todo momento se hace docencia. Y hemos querido, junto con la congresista Marta Moyano, presidenta de la Mesa de Trabajo Afroperuana, con todo el grupo de la Mesa de Trabajo, por supuesto mi amigo Tito, que es cómplice de estas ideas, pensar el arte afroperuano, que no simplemente repitamos patrones, sino que cada uno de estos movimientos que ustedes han visto magistralmente en Ivonne Muñoz, para quien yo pido nuevamente un fuerte aplauso, por favor, reconozcamos que esto tiene una historia, tiene una trascendencia y tiene una proyección a futuro. Así que nuevamente estamos aquí reunidos en esta noche para pensar un poquito, en esta ocasión, el zapateo afroperuano. En sus dos vertientes primeras, porque podríamos analizar muchas otras cosas, formas contemporáneas, etcétera, pero reconocemos, como ustedes han estado viendo en los videos que pasábamos, el zapateo de atajo de negritos, para que el que nos va a acompañar va a ser nuestro querido amigo Alfredo Alarcón y también Roberto Bayumbrosio, que debe estar en camino. Ustedes saben que el tráfico de Lima siempre nos traiciona un poquito. Y infaltable pensar también el zapateo criollo o de contrapunto. Luego él nos va a explicar cuál es la diferencia, cómo lo llamamos, de dónde viene y por qué Aucayama es tan importante, ¿no? Para ello estamos aquí con Héctor Arévalo y yo me voy a permitir decirle todo el conversatorio Tito, ¿no? Nuevamente muchas gracias a cada uno de ustedes y yo quisiera empezar pidiéndole a cada uno que nos comente quiénes son brevemente para estar aquí en confianza. La idea de un conversatorio es eso, conversar acerca de un tema. El zapateo afroperuano nos une, así que vayan preparando también cuáles son aquellas inquietudes que tienen en torno al zapateo afroperuano. Voy a dejar a Tito para que nos comente quién es Héctor Arévalo. Ricardo, muy buenas noches. Gracias a todas las personas que se han dado el día de hoy aquí presentes para conocer un poco sobre esta forma tradicional o esas formas de generar sonidos con los pies desde la línea afroperuana. Bueno, yo me presento, soy Héctor Arévalo, yo soy docente en folclore, soy maestro de danza por la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas, soy también gestor cultural, ¿ya?, por la Universidad Ruiz de Montoya. He sido artista multidisciplinario ya durante 15, de repente 20 años. Tuve la oportunidad de ser también intérprete en un grupo de teatro. He sido músico, percusionista. Bueno, soy docente en todos los niveles, inicial, primaria, secundaria, superior, bueno, adulto mayor. Soy investigador ya, de las formas del zapateo, ¿no?, hace 10 años aproximadamente. Y lo último que he venido haciendo es el trabajo en la composición, ¿no? Escribí una canción inspirada en el zapateo que se llama Repiquetea, y es lo último que vengo haciendo, ¿no? Y soy muy preocupado por encontrar las mejores maneras de que estas formas tradicionales puedan llegar a muchas más personas, que puedan estar dentro de las políticas, de este conocimiento, ¿no?, que pueda ser parte se podría decir, de la... ayúdame, Alfredo. Que forme parte de la política educativa, ¿no?, básicamente, es eso, ¿no? Entonces eso es un poco, ¿no? Soy padre
de dos adolescentes. Y bueno, soy muy contento de estar aquí, la verdad. Gracias. No quiero extenderme un poco más. Buenas noches con todos. Doy el agradecimiento a Ricardo, a Tito, que fue quien me invitó a este conversatorio. Yo me llamo Alfredo Alarcón, yo soy docente de arte y desde hace ya varios años vengo viajando por toda la costa sur del Perú y también parte de la costa norte, digamos que investigando, ¿no? Investigando el atajo de negritos, el zapateo y en sí los sonidos, propiamente dicho, los sonidos, y digamos que ando haciendo unas comparaciones de sonidos entre el cajón, entre la quijada y entre el zapateo. Y obviamente también la historia, ¿no? Todo lo que se pueda. Así que eso es todo lo que tengo que decir por ahorita y empezamos. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Y como estamos en familia y en casa, vamos a brindarle un fuerte aplauso a los últimos que llegan, pero dicen los últimos serán los primeros, a nuestro amigo Roberto Bayumbrosio. Luego vamos a hablar de la relación entre el zapateo y la tutuma también. Sí, así que ese es un tema importantísimo, ¿no? Querido Roberto, nos estábamos un poco presentando en este sentido de que hagamos este conversatorio algo familiar. Así que brevemente, ¿quién es Roberto Bayumbrosio y por qué el zapateo? Buenas noches con todos, disculpen la demora, hay un tráfico terrible. Bueno, soy Roberto Carlos Bayumbrosio Guadalupe, hijo de Amador Bayumbrosio Mosquera y Natalia Guadalupe Córdoba. Mi misión en este mundo es transmitir todo lo que mi padre y los familiares de mi padre inculcaron con el tema del zapateo. Ya va a haber un momento donde voy a hablar, donde me pueda explayar con el tema de los trajes tradicionales y la parte teórica de nuestra misión como danzantes. Así que esto recién comienza y vamos, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias Roberto. Y qué importante esto que dices, explicar el sentido de los trajes, porque eso también es importante. Pero yo quisiera empezar conversando con Tito. Tú mencionabas el hecho de investigar el zapateo y sabemos, bueno, yo lo conozco y lo digo, que tú has hecho un trabajo importante en Aucayama por una afiliación familiar además. Pero ¿cuál es la relación de este zapateo que naturalmente siempre identificamos con la costa sur? Cañete, por supuesto, Chincha, El Carmen, pero vayamos a este origen también de la costa norte para luego ahondar en el sur, porque luego tanto Alfredo como Roberto nos van a explicar. ¿Cuál es la relación del zapateo con Aucayama? Bueno, como tú muy bien dices, el zapateo de la zona del norte chico tiene una relación directa conmigo, puesto yo soy bisnieto de un personaje muy importante que se llamó Erasmo, ¿ya? Erasmo era un agricultor a quien Matos Mar y el señor Carvajal le hicieron un libro que se llama Erasmo el Yanacón del Valle de Chancay. Y él cuenta en ese libro muchos aspectos de su vida cotidiana, dentro de ellas el zapateo. Justo revisaba antes de venir, ahí en la página 50, literal, él habla del zapateo como parte de una celebración que se hacía después de la fiesta de la Virgen del Carmen. Es una cosa curiosa, ¿ya? Porque algo muy similar, y Roberto de repente también va a poder acotar, que hay esa relación. Sin embargo, en las formas que se hacen en Aucayama, estas no están ligadas netamente a la religiosidad propiamente dicha, ¿no? Sino se daba a través de desafíos, ¿ya? La zona de Aucayama básicamente es un espacio cultural de donde viene una de las familias más importantes. Hubieron otras familias, ¿ya?
básicamente es la tierra de don Porfirio Vázquez, ¿ya? Pero también habían familias, como por ejemplo la familia de los Ubía, ¿ya? Había un extraordinario zapateador, lo dice el libro, que le decían Cartucho, no sé por qué, lo puedo imaginar, pero en Aucayama específicamente se dio una forma de zapateo que estaba ligada básicamente a el duelo y a la competencia entre dos personas. ¿Y por qué menciona la página 50? La menciono porque ahí él describe completamente una décima. La primera vez que yo escuché esta décima, la escuché en el disco, si no me equivoco, fue Socavón, creo, de Nicomedes, o Cumanana, ¿no? Perdón. Entonces, y hablaba sobre mi tío Aguilar, ¿no? Y decía, pero era una cosa curiosa porque cuando yo voy al libro, recién escucho toda la décima, absolutamente toda la décima, que describe de una manera genial lo que era un contrapunto, ¿ya? Eso es lo que yo te podría mencionar. En un rato más voy a contar un poco esta décima, que no es de autoría de mi bisabuelo, sino de la cuenta, porque dice anónimo, ¿no? Es la cuenta como parte, ¿no? Y hay muchas partes de ese libro que hablan sobre la presencia y la importancia del trabajo en la cultura. No solo el zapateo, habla de moros y cristianos, habla también, es un libro que les va a encantar muchísimo, ¿ya? Es muy ameno la forma en la que se describe, cómo cuenta la historia mi bisabuelo, es muy emocionante. Entonces, eso es lo que yo puedo decir con respecto a esta forma tradicional en esa zona de la costa norte, del norte chico, que es todo el valle de Chancay, básicamente, Huaral, Aucayama y los alrededores, ¿no? Chancaí, Obosa y las ex haciendas. ¿Ya? Eso es lo que te podría comentar, mi estimado. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Ok. Con demasiada información para seguir. Y lo que nos decía Tito es algo bien interesante porque este primer contrapunto está realmente vinculado al duelo, ¿no? Que quizá puede ser la primera diferencia entre lo de la costa norte y lo criollo de Lima con los fenómenos en el sur, ¿no? Pero ahora quisiera que Alfredo nos cuente más o menos la misma pregunta, ¿cuál es el sentido del zapateo en el sur inmediato a Lima, Cañete primero? ¿Y qué es lo que él ha encontrado? Además que Alfredo está haciendo todo un trabajo de recuperación allí con niños y jóvenes. Alfredo. Bien, el tema del contrapunto en sí, digamos que vamos a tener dos vertientes, ¿no? Una es la vertiente religiosa, que la vamos a encontrar en la danza de los negritos, desde Acarí, pues en Arequipa hasta Cañete. Pero también tenemos la vertiente que es el contrapunto que no está ligado a la religiosidad. Incluso Caitro Sotro en su libro de Cajón, él dice que en Cañete todo es contrapunto, todo. El contrapunto de décimas, contrapuntos de marinera, ¿no? Entonces, tanto así que él incluso habla acá, por ejemplo, voy a leer algo pequeñito nomás, con respecto a que algunos, cuando hacían contrapunto de zapateo, perdían un dedito, ¿ya? Entonces, él dice así, anoche jugué y perdí, lo mismo será mañana, para jugar y perder, machete, estate en tu vaina. Si por ove, pues si pierde, para que se defienda, ¿no? Entonces, es algo que también vemos más o menos por el 1700, cuando un viajero decía que acá en Lima, todo Lima zapateaban y amaban el contrapunto. Y también allá en Aucayama, que todo era contrapunto. ¿Ya? Incluso hay una relación también entre Aucayama y Lima, pues, ¿no? Por el tren, ¿no? Y justo en ese libro dice, ¿no? Y mayormente como que había una especie de nexo entre Aucayama y el barrio de Malambo, porque llegaban hasta la estación Desamparados y había mucha relación entre ellos. En la parte del sur, en Chincha, en Cañete, el contrapunto de zapateo lo hacen a través de la danza de los negritos, ya que involucra un aspecto bastante religioso y de fe, ¿no? Incluso hay, por ejemplo, en Nazca, en la zona de Ingenio, por ahí hay un montón de anexos en las cuales ellos zapatean, pero no solamente para el niño Jesús, sino ellos le piden al niño Jesús que por favor llueva. Y tanto así que ellos junto con su banda de negritos caminan hasta el río y ahí bailan, pegado al río. Y cuando tú ves los nacimientos están llenos de naranjas. Ya, entonces yo fui un año ahí hace, pues habrá sido pues el 2004, 2005 más o menos,
Y un día agarré, me dio la locura de quedarme a dormir ahí al lado del río porque había tanto calor y me eché en la arenita que estaba cerca del río. Y justo ese día vino la lluvia y vino el río y la gente se ponía contenta, ¿no? Entonces ese año bailaron frente al Niño Jesús con mucha devoción. Entonces, bueno, creo que hasta ahí, ¿no? Para empezar y continuamos, pues, ¿no? Alfredo nos acaba de remitir a algo bien clave de entender al pueblo afroperuano, que es la cotidianidad. Algo que siempre explicamos aquí en la sala de música es que los instrumentos que ustedes conocen, el cajón, la quijada, la cajita, salen de la vida cotidiana de hombres y mujeres. Y las danzas salen de la vida cotidiana y tienen un porqué y un sentido. No es simplemente bailar, zapatear, ay qué bonito, aplaudamos, ¿no? Por supuesto, pero tiene un sentido, además de adoración, que nos remite a una ancestralidad africana, familiar, etc., que podríamos seguir vinculando, pero hay fenómenos específicos, ¿no? Y esto se transmite de familia en familia. Así que hemos querido también, por supuesto, invitar a Roberto Bayumbrosio para que nos cuente esta primera relación entre el zapateo y los vínculos familiares, al menos como lo has visto tú en tu familia, en el Carmen, en los Bayumbrosio, en Chincha. Bueno, hoy día vamos a informarnos harto, porque realmente como peruanos hay muchas personas que somos de acá de Perú, pero no tenemos conocimiento de las tradiciones con un mestizaje afroandino y estamos acá. Yo agradezco a Ricardo por la invitación. Algunos de mis hermanos también se prestan para contribuir con este tipo de reuniones, algunos no. En el 2000, en la muerte de mi papá Amador Bayumbrosio, que fue en el 2009, nosotros hicimos una asamblea. Esa palabra siempre lo decían en el pueblo, nuestra familia. ¿Y en qué consistía el tema de la asamblea? En hacer una reunión familiar, en tomar rienda del asunto en cuanto al legado de Amador Bayumbrosio. Y una de las cosas que somos como 15 hermanos, 32 nietos, y esa reunión se trató específicamente para mantener el legado y abrir mentalmente las puertas a que no ser purista, porque nosotros los hermanos Bayumbrosio o la familia Bayumbrosio éramos súper puristas. Tuvo que fallecer mi padre para entrar un poco de empatía y abrir mentalmente el tema de no ser tan protector con la tradición afroandina y afroperuana, y es ahí donde nosotros empezamos a compartir nuestros dones o nuestros saberes que tuvo esta parte por Amador Bayumbrosio. Bueno, yo soy bautizado como el danzante Yanahuayra, que significa viento negro. Eso es lo que me han puesto mis padrinos, que son de Jauja. Y para la comunidad carmelitana, del pueblo del Carmelitano, la ceremonia es basado a que dentro del bautizo tenemos un proceso de 2 meses. Son 2 meses en la cual se pone una convocatoria fuera de las casas de las familias que son tradicionales de zapateadores, sea en la familia Fajardo, que considero a la familia Fajardo como, y lo menciono, como el primer atajo tradicional que tiene más de 50 o 70 años de creación, el atajo de la familia Fajardo, eso es en el centro poblado Chamorro, y muchos fueron compañeros de mi papá. Luego existió el atajo de mi tía Margarita, Córdoba, donde Amador Bayumbrosio fue zapateador. Mi padre Amador Bayumbrosio a la edad nació en 1933, creo. Sí, 1933, un 26 de noviembre. Amador Bayumbrosio a la edad de 5 o 4 años sufrió un accidente. Él se ahogó en una acequia en el pueblo del Carmen, donde sus padres pudieron encontrarlo. ¿Escuché algo por ahí? Casi se ahoga, perdón. Casi se ahoga, donde pudieron rescatarlo y por ser un pueblo totalmente católico, lo llevaron al altar de la Virgen del Carmen, donde los padres y familiares de mi padre tuvieron que encomendar a la Virgen y hacer una promesa. Y la promesa era en que mi padre Amador tenía que ingresar al atajo de Marcelino. Había un primer atajo de negritos que era el tío Marcelino. ¿Quién fue Marcelino? Fue un habitante del Carmen que, según la historia del Carmen, fue la persona que pudo sembrar las palmeras del Carmen.
¿ya? El señor Marcelino, y por lo tanto le dieron, lo cofraron a mi padre creció, un campesino, y se dedicó hasta el 2009 con el tema de perdurar con el tema del atajo negrito. Cuando lo bautizan en la Virgen del Carmen, la promesa fue esa, que zapatea hasta que el pie no le dé, eso es lo que decía él, y sobre eso está el proceso de 2 meses. Zapateamos todo el mes de octubre y noviembre con un cartel que pone mi hermana o las diferentes personas que se dedican al tema del atajo, donde dicen, se le pide a los padres de familia que envíen a sus hijos a partir de 5 años que pertenezcan al zapateo o pertenezcan al tema del atajo negrito. Y todos los sábados son ensayos. Hay personas que tienen eventos, actualmente tienen eventos y no pueden, y solamente se le dan 3 opciones. Eso está dirigido por la Mayorala, que es una mujer muy líder. Amador Ayumbrosio en el año 1991-92 fue derrocado de un atajo de negrito, fue echado de un atajo de negrito de su prima, mi tía Margarita. Las condiciones, las condiciones eran muy personales, y lo digo a ustedes, ya que eso con el pasar del tiempo se guardó como una parte, no le digan a nadie cómo fue la historia, pero no, mi papá, Amador Ayumbrosio, fue expulsado de ese atajo de negrito, donde Amador Ayumbrosio también no estaba de acuerdo con algunos requerimientos de un atajo de negrito. Un atajo de negrito está constituido por una mayorala, que es la líder, luego está constituido por la dueña de casa y luego está constituido por el violinista y el caporal mayor. Ellos son los líderes. Y luego de eso mi papá reposa 1 año. Es loco porque cuando reposa 1 año, un descanso de 1 año, en el año 92, empezó a ir a cada centro poblado del Carmen, él y su violín y sus hijos mayores, caminando a Punta de la Isla, a Cabeza de Toro, a San Regi, a Guayabo, y cada vez que mi papá iba, los niños se corrían, se asustaban. ¿Por qué? No sé, pero no, el fin era convocar a niños danzantes, y en cada centro poblado salía un niño. Y sobre eso, en el año 92, hace su primer atajo de negrito Amador Ayumbrosio Mosquera, en la cual decide a mi hermana Alcicia Ayumbrosio como la mayorala, y a mi madre Adelina, que en paz descanse, como dueña de casa. Vienen 2 danzantes aliados a él cuando estaba en el otro atajo, que es el primer danzante que se llama Ubi Amarín, y otro danzante también que no me acuerdo el nombre, y sobre eso estaba su hijo mayor, que era Filomeno. Y cuando constituye este atajo de negrito, incluye la primera mujer, es loco, a la primera mujer, que se llama Lucía Ayumbrosio, mi hermana. Ella es la primera mujer que hubo una reunión que mi hermana Alcicia también decía, pero no podemos meter a una mujer a una institución de hombres. Y se hace toda una conversación y la incluyen a Lucy Ayumbrosio en el año 92, acabando con los estereotipos machistas, se puede decir, con un contexto de un atajo de negrito donde todos tienen que ser hombre. Amador Ayumbrosio desde ese entonces nos supo educar con la palabra y compartir varias emociones, varios compartir, pero lo que sí no estoy de acuerdo hasta ahorita, que igual el atajo de negrito de la familia Ayumbrosio no está de acuerdo con la opresión que existe en un atajo de negrito. Estoy hablando de los reglamentos, los azotes, porque dentro de una institución como atajo de negrito hay reglamentos. Si no cumples esos reglamentos te van a azotar. De ahí voy a contar una anécdota que me azotaron a mí. Muchas gracias. Gracias Roberto. Yo he anotado varias cositas. Primero vincular lo último que tú decías de tu hermana Lucy, que es bien interesante y ha sido a propósito y adrede, ahora lo comparto, que nuestra querida Ivonne abra este conversatorio con el zapateo, porque generalmente no se piensa a una mujer zapateando, o desde cuándo pensamos a una mujer zapateando. Roberto ya adelantó una primera idea sobre eso, pero ¿qué nos dice Tito y Alfredo? ¿Cuál es el rol de las mujeres en pensar este zapateo afroperuano? Desde la religiosidad sabemos que es bastante reciente, ¿no? Que yo recuerde, en el año 95 por ahí, mi papá ya estaba
estaba en las cúspides de arriba con el tema de Acundón y todo eso, y recibo una invitación al Festival del Zapateo Sandia. No sé si recuerdan, es muy antigua, creo que era el 96, ese festival duró hasta el 96, hasta el 2000 creo. Y dentro de, invitan a César Bayumbrosio y a mí, teniendo como, no sé, como 10, 12 años, más o menos recuerdo. Y también recuerdo que tomamos el ormeño en ese tiempo y llegamos a este festival. Y en ese festival estaban las dos disciplinas. Disciplina de hombres, danzantes, con escalas de edades, y también estaban mujeres. Y yo recuerdo haber visto ahí a Cata y a Peta, la he visto también ahí zapateando. También otra cosa que también zapateaba mi tía Charo Goyoneche. Hay gente que no sabe que zapateaba, pero mi tía era brava. Y tengo también recuerdos borrosos que por ahí, me acuerdo cuando estábamos zapateando y teníamos a las mujeres, que era el nombre que te estoy mencionando, y al lado de los hombres, al lado derecho, habían buenos zapateadores. Y otra cosa que lo que ponía nervioso en ese entonces a los zapateadores, no sé, habían zapateadores de talla de los teatros el Teatro de Milenio, no me acuerdo el nombre, Oscarito, y era ver a Oscarito en segundo puesto para ir a la otra etapa y ver a mi hermano Pudi, que ganó en el otro puesto, zapatear Pudi Bayumbrosio con Oscarito. Entonces estamos hablando de diferencias de edades y tallas. Y recuerdo ver decía de que lo que opacaba o ponía nervioso a los danzantes era el jurado. El jurado era Caitro Soto de la Colina, Ronaldo Campo de la Colina y Amador Bayumbrosio. Y era loco porque las personas que lo atendían, ellos pedían whisky o cigarro o pisco y lo atendían como reyes que eran en ese tiempo. Y fumaban y se bromeaban entre ellos. Y era loco porque uno zapateaba y ellos no estaban ni ahí con el zapateo, solamente se bromeaban entre ellos. Y también hubo una anécdota que pasó en el baño de los hombres con estos tres personajes, que entre broma y broma ellos llegaron a tener una semi-discusión, pero discusión en buena. Porque en ese tiempo, esto solamente se sabe en el Carmen, más no en... Claro, es una primicia, es una primicia. Hubo un altercado por llamarlo para quedar en paz, porque entre Chincha y Cañete había una rivalidad por el tema del verano negro en esa época. No, que Chincha fue primero, no, que Cañete. Y todo eso se escuchaba en el baño del festival del concurso de zapateo. Y mis hermanos mayores, que son Miguel y José, nosotros les decíamos que hay que intervenir ahí en el baño, porque se pueden agarrar a combazo. Y no, estaban hablando y discutiendo, pero calmado. Y el punto era de que ser sinceros y ver quién empezó primero con el tema del festival. Pero bueno, volviendo a lo que me estás diciendo con la importancia de la mujer en el zapateo, es muy importante. Hasta hace poco hubo un video, reel, vía Instagram o Facebook, donde estaba Huevito Lobatón hablando sobre los toques o las partes de zapateo, hablando solamente de los hombres. Abajo había un comentario muy, muy sutil, que también decía como que no te olvides de las mujeres zapateadoras. Hice un nombre breve porque hace falta mucho espacio para nombrar a cada mujer zapateadora, y dentro de estás tú en ese comentario que he hecho. Como familia Bayumbrosio también nos hemos abierto la mente a cambiar un poco con los estereotipos y hemos incluido a la primera mujer, mi sobrina Alma Jade, la primera mujer, incluirla al grupo familiar, sea como percusionista o como danzante. Y eso es increíble porque antes tú volteabas a la derecha, hombres, volteabas a la izquierda, hombres, mirabas al frente, hombres, pero no teníamos un balance, un equilibrio dentro de la sección rítmica. Y actualmente está mi sobrina Alma Jade nutriéndose y compartiendo con nosotros. Así que seguimos con el chisme, primo. Bueno, en mi caso, yo podría, ya que tocas el tema del zapateo, Sí, para no la quitarles presencia femenina, yo creo que, por ejemplo,
Bueno, yo escuchaba mucho de esta zapateadora que es Vicky Izquierdo, como la primera mujer zapateadora. Se ha hablado muchísimo de Vicky Izquierdo, ¿ya? Y ella curiosamente es es tía de Peta y de Cata, ¿no? Tenemos a las zapateadoras Peta y Cata, ¿no? Bueno, Cata, que ya falleció, que en paz descanse, una compañera del arte de muchos años. Está Peta, Rocío Nicasio, ¿no? Como que de las primeras mujeres que zapatearon, quizás en la época de Perú Negro hubieron algunas más. Siempre he tenido esa inquietud, ¿no? Pero lo que yo recibía básicamente como información era de Vicky Izquierdo, creo que Esperanza Campos también en algún momento, ¿no? Y algunas de esa generación. Sofía Buitrón, ¿no? También, ¿no? ¿Sí? ¿Es así? Zoila Montedioro también. Pero creo que, o sea, básicamente era una propuesta masculina, ¿ya? Y que se ha dado como muchos otros bailes, ¿no? También. Y que ya en la actualidad han ido como que cambiando poco a poco y ahora tenemos a un grupo de talentosísimas chicas zapateando, ¿no? Ivonne, Julia, Elizabeth Santamaría, ¿no? Y sí, y ojalá que siga yendo por ese lado, ¿no? Que vaya por esa línea de la representación del ritmo a partir de la presencia de las mujeres, ¿no? Buenas. Ya, bien. Con respecto a la presencia femenina en el zapateo, bueno, ahí tengo un poco de información, ¿no? Por ejemplo, en Cañete, la familia Caitro Soto, sus tías, la mamá de Ronaldo, zapateaban. Eran zapateadoras y muy buenas. Eso lo leí pues en William Tonkin, en su libro. Pues no solo lo leí, sino que conversé con las personas mayores de San Luis de Cañete y de verdad, no, esas señoras eran muy buenas. Incluso el mismo Caitro dice, yo aprendí de mi tía, de mi mamá. Él dice, ¿no? Por otro lado, en Chincha, en el caserío de La Victoria, en Sunampe, hay un atajo de negritos que tiene más de 100 años. Ya, perenne, que está ahí, ¿no? Incluso su niño Jesús es de la escuela cusqueña, es un niño antiguo. Y en ese atajo de negritos, la señora Margarita, Margarita Magallanes, creo, ella llegó a bailar en el atajo de negritos de Sunampe, y eso habrá sido por el año 1920. Ella bailaba. Luego hay una fotografía que tomó un sacerdote en San Luis de Cañete, del año 1976, en donde hay mujeres bailando en el atajo de negritos. Entonces, creo que eso responde a que los tiempos cambian, pues, ¿no? Antiguamente, obviamente, bailaban solo los hombres, ¿no? Porque cuando conversé en Cañete, no, pero antes solamente bailaban hombres, ¿no? O sea, del 30 para abajo, del 40 para abajo eran hombres, ¿no? Pero en el camino, la necesidad de la sociedad va cambiando y se van sumando las chicas. Bien, gracias, Alfredo. A partir de todo lo que ustedes han dicho, yo me atrevería a decir dos cosas. La primera es que la lógica de hacer estos conversatorios es pensar el arte también como una revolución cultural, porque no solamente enseña, sino se busca compartir la herencia del pueblo afroperuano. Pero esa herencia tiene que responder a los tiempos. Quizá, escuchándolo Alfredo, escuchando a cada uno de ustedes, es que no siempre esa presencia femenina dentro del zapateo ha sido visibilizada. Así como no siempre el pueblo afroperuano ha sido visibilizado dentro de la historia cultural, ¿no? O sea, siempre era o lo afroperuano dentro de lo criollo, o lo afroperuano como lo migrante, que luego vamos a hablar acerca de las migraciones dentro de esto. Pero creo que es importante visibilizar la presencia también femenina y seguir estudiándola, ¿no? Por supuesto. Ver aquellos nombres, ya han empezado a salir una lista de nombres que me resulta bastante interesante. Pero ahora quisiera empezar con Roberto para luego continuar hacia acá. Pensemos en el mestizaje dentro del zapateo. Algo importante que hay que decirlo siempre y que salió en el conversatorio anterior cuando hablábamos del son de los diablos, es que, uno, el Perú no es África. Dos, lo afroperuano demuestra y por supuesto recoge y valora una herencia ancestral africana, pero lo afroperuano no deja de ser una construcción naturalmente peruana. En esa medida, el zapateo, sobre todo el atajo de negritos, Alfredo nos comentarás, y luego el contrapunto, el zapateo de contrapunto, ¿cómo recoge esta diferente convivencia
con otros pueblos? En el caso del zapateo del Carmen es más evidente quizás, por eso quería empezar esta pregunta contigo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? A ver, con tu pregunta, el tema del aporte de mestizaje dentro de un atajo negrito tiene mucho valor, mucho valor. Mi padre contaba de que en la parte alta del Carmen está San Juan de Llana, y estos lugares andinos también llegaban personas que solamente iban en transición, quizás buscando el mar o qué sé yo, y se topó con un pueblo llamado el Carmen. Dentro de ese contexto, ya la gente en el Carmen ya veneraba a un dios, veneraba a un santo, y por lo tanto danzaban. El tema también va cambiando cuando ocurre la parte de vivencia de un pueblo. Es decir, vienen estas personas, habitan un lugar, conocen nuevas personas que son afros o negros, y con eso está constituido por una parte de un compartir, una unión. Y también dejan sus aprendizajes, tanto los que ellos traen y lo que también surge en la zona. Amador Ayumbrosio fue un danzante desde un principio. Él nació y ya en el Carmen se veneraba a un santo. Con el pasar de los tiempos nosotros también obviamente dejamos en la convocatoria a las personas que vienen a danzar, dejamos abiertos los espacios, que no solamente es constituido por gente negra. Cuando vamos a las comunidades, yo recuerdo un concurso de zapateo que lo llamaban a mi papá en ese tiempo, el primer teléfono que era del pueblo, llamaban de Ica o de muchos lugares para querer contratar a Amador Ayumbrosio o el atajo, en la cual nosotros nunca hemos sido contratados por un atajo o como una institución que ha participado a un lugar. Solamente íbamos y mi padre decía, nosotros no vamos a concursar, vamos como invitados. Es por eso cuando nosotros íbamos a Ica, recuerdo que éramos más o menos como 50 o 80 zapateadores, era loco porque todos eran negros. En ese tiempo todos eran negros y la gente de Ica, al ver al atajo de Amador Ayumbrosio, como que se espantaba. Y lo que ellos no sabían es que nosotros éramos invitados. Por lo tanto, era una muestra nada más. Hubo sus pifiadas de la gente que nos silbaban porque pensaban de que era atajo negrito, pero hay una cosa muy importante, que nosotros vamos con todo el tema del sincretismo. Es decir, ellos mentalmente estaban preparados para un concurso y nosotros mentalmente estaba como algo natural de llevar a nuestro niño y hacer el pasacalle. Y cuando la gente ve eso, empezaron a pifiar. Y sobre eso nos devolvimos al Carmen y también participamos todos los 23 o 25 de junio, participamos en la fiesta de San Juan. Esto es en la Sierra de Cañete. Hay un lugar que se llama me olvidé del lugar. Y vamos nosotros a danzar ahí, a Quilmaná, San Juan de Quilmaná. Nos reciben las familias y vamos danzando. Siempre nos recibe una persona y nos quedamos en su casa. No tenemos una comodidad 5 estrellas, no, todo es orgánico. Llegaron los 50 danzantes, esteras y se tiran ahí, y esa forma de ir a venerar a sus santos duran 2 días. Y más encima nosotros hacemos una bienvenida en la noche y la gente se pone locazo. ¿Por qué? Porque llegan los danzantes y no tienen un respeto y están mentalmente con que nosotros, que obviamente lo somos, estamos sincretizados por los Reyes Magos. Nosotros somos vestidos como Reyes Magos. Y la gente andina de esa comunidad de Quilmaná trae a los niños recién nacidos y nos los dan. Y nosotros vamos cantando, agarrando al niño con el brazo izquierdo y con la mano derecha vamos sonando la campana y podemos pasarle la campanilla sobre el niño recién nacido, que estos son creencias de estas personas que son de comunidad andina. Entonces, tenemos estos 2 días en este lugar de Quilmaná y así sucesivamente vamos a diferentes comunidades que nos invitan. Y toda esta comunidad representa a la parte de la unión
de la gente costeña del Valle del Carmen y la gente de la comunidad andina. Pero el mestizaje en el Carmen ha marcado un montón de historia. O sea, me refiero actualmente. Actualmente la unión del negro y el andino, o la andina y el negro, ha marcado una relevancia también muy importante y un aporte muy importante. En el Carmen es loco porque hasta la actualidad llegan gente a la Casa Valleumbrosio, y la Casa Valleumbrosio es considerada como una casa museo. Igual hubo una reunión familiar donde se invitó a todos los hermanos Valleumbrosio a decidir por el espacio, y es considerada una casa museo donde no tiene un aporte económico, no cobramos un dinero, solamente utilizamos la palabra que decía mi padre: sea su voluntad. Eso es lo que decía mi padre. ¿Por qué decía la voluntad? Porque mi padre fue un sanador, fue un rezador. Fue un rezador, y al ser rezador, las personas que iban de centros poblados a la casa y se encontraban con mi padre, dejaban a su niño enfermo, y mi padre, en una sesión de 7 minutos, él con palabras de la religión católica y su insignia de la Virgen del Carmen, sanaba y purificaba a las personas. Tenía a sus sobrinos negritos, en la cual él hacía el cruce. También me utilizó a mí cuando yo tenía 5 años. Y estas creencias es increíble porque llevan gente de otras comunidades. Vayan donde Amador, que Amador está sanando a las personas bajo el credo de sus oraciones. Y yo creo que en esa parte del mestizaje también aportó un montón, mucho. Muchas gracias. Gracias Roberto. Lo interesante de un conversatorio es que siempre se adelantan los temas. Roberto está que se me adelanta un poquito, pero es parte. Hay que marcarle el tiempo ahí para que el zapateo no se nos... Pero qué bueno que en realidad te estás adelantando, porque el mestizaje tiene mucho que ver con el sincretismo religioso. Creo que no existiría uno sin lo otro. Entonces, al mismo tiempo nos permitimos hablar de eso. Alfredo, por favor, ¿cómo ves tú el sincretismo y el mestizaje en el zapateo? Bien, con respecto al tema del mestizaje, yo quisiera agregar al gran aporte que está haciendo Robertito, es el tema de que yo creo que este mestizaje en la danza de negritos, ¿no?, se dio de manera, estuvieron ahí los andinos, ¿no?, los afros, pero también estuvieron aquellos indígenas costeños. ¿Ya? Entonces, acá tengo un pequeño texto que es del año 59 más o menos, en la cual el autor menciona que esto le contaron sus abuelos, que ya esa tradición ya no se hacía, pues ya, ¿no? Entonces lo voy a leer y luego lo voy a explicar. Dice así, ¿no? Tralalala, jijijiji, sisisisi, jajajaja, zapatea por acá, ahora por allá. Y enseguida por aquí, así, 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 con el pie. ¿Qué fue? Ahora, a este lado, con muchísimo cuidado, a ver, a probar la suerte, fuerte, 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 con el pie. ¿Qué fue? Todavía no es tarde. No hay que ser cobarde, cuidado que te jale, dale, dale, dale. Bien, acá hace referencia a la trilla, ¿no? Entonces, la trilla se hacía en la costa también, pero hoy en día pues es raro ver que hagan trilla en la costa, ¿no? Entonces, a partir de esa lectura yo empecé a averiguar con respecto a los apellidos, pues, ¿no? Porque en Chincha, por ejemplo, hay apellido Pachas, pero el Pachas es quechua, pues, ¿no? Y se sabe que el quechua fue primero en Chincha y luego fue en Cusco. El quechua empezó en Chincha porque los chinchas eran los que hacían el comercio a nivel en todo el Perú, ¿no? Lo único que hicieron los incas fue ese quechua, utilizarlo para ellos, ¿no? Y oficializarlo, pues, ¿no?, como un idioma mediante el cual había redes de comunicación en el Perú, porque los chinchas eran los más grandes comerciantes del Perú antiguo. Entonces, en la costa había chinchanos que eran indígenas costeños, ¿no? Entonces hay andinos y hay afros y españoles, ¿no? Entonces, europeos. Entonces vamos a encontrar que esa mezcla de los cuatro es donde se desarrolla la danza de los negritos, y que en un inicio era una danza morisca, ¿no?, que representaba la imposición europea sobre los países moros que habían invadido España, pues, por 700 años, si no me equivoco, ¿no? Entonces, esas obras teatrales de moros y cristianos, ellos lo realizan acá en América porque al inicio empezaron a invadir, no todas nuestras tierras, a través de la fuerza, pues, ¿no?
con la espada y el cañón, ¿no? Pero luego, al pasar el tiempo, se dan cuenta que no solamente pueden invadir de esa manera, sino que hay otras formas de convencer. Entonces, en ese momento es que utilizan el arte como medio de adoctrinamiento, como medio de transformación, ¿no? Entonces, que empiezan a enseñar las danzas o las obras teatrales del bien y el mal, donde vamos a encontrar pues el origen de la danza de los diablos, ¿no? El son de los diablos, y vamos a encontrar también el tema de los moros y cristianos, ya que también lo hacen en teatro a campo abierto, que se hacía en Cañete, que se hacía en Aucayama, se hacía en Trujillo, se hacía en Cusco, se hacía en todo el Perú, y también vamos a encontrar los villancicos, que enseñan justamente la danza de los negritos, pero más que todo como el tema de negritos entendidos como aquellas personas que no son católicas, pues, ¿no? Y que a partir de esta danza, ellos se van a convertir al catolicismo. Entonces, digamos que al igual como ellos nos enseñaron el Padre Nuestro a todos por igual, y de repente cada lugar va a persinarse o va a contar el Padre Nuestro de distinta manera, igual estos villancicos europeos nos enseñan a toda la costa peruana, y donde hay afrodescendientes le van a dar pues algo muy particular de ellos, y donde hay personas que no son afros también le van a dar su propia peculiaridad, ¿no? Entonces vamos a ver que se mezclan, pues, ¿no? Acá por eso digo que en la costa había tradiciones, ¿no? Como la trilla, ¿ya? La cosecha, la pesca, ¿no? Entonces, por ahí que hay cuestiones andinas que se mezclan con lo afro, pero también había cuestiones costeñas, propias de los indígenas costeños que se mezclan, ¿no? Entonces, por ahí como que va el tema de… Sí, qué interesante, Alfredo, lo que señalas. Y en esa misma línea, sería bien interesante preguntarle a Tito, por supuesto, Aucayama es conocida como tierra de brujos, así me la presentaron una vez, y creo que es cierto porque voy yendo varias veces, ¿no? Y yo buscaba como historiador varias cosas en los archivos, y esto que dice Alfredo es bien cierto. Se ha pensado muy poco el papel del indígena costeño. O sea, no tanto el sincretismo con el mundo andino del altiplano, no del altiplano, sino de la cordillera de los Andes, que sí tiene una propia migración, como es en el caso del Carmen. Pero habían indígenas en la costa. Y en los archivos de Aucayama están matrimonios, bautizos de hijos naturales de personas, dice, negro, esclavo, bozal, de madre india. Entonces eso da por origen lo que en la lógica de la época se denominaba sambo. ¿Qué es lo que...? Sí, claro, Alfredo. Rapidito nomás, un segundo. Por ejemplo, en el norte de los Moches. Claro. Y no se podría pensar el checo sin entender el uso de la calabaza y muchos otros recursos, que ahora el checo, por supuesto, es un instrumento afroperuano, ¿no? Pero, ¿cómo entender este mestizaje al mismo tiempo religioso y vinculándolo al duelo también? Porque algo que se ve claro en Aucayama es el tema del contrapunto, del zapateo contrapunto a partir del duelo. Bueno, creo que nos hemos olvidado. Sí, la otra vez estuve pensando qué otro baile o qué otra danza tiene como estructura coreográfica una cuadrilla, que haya un sentido religioso y que los bailarines zapateen, que no sea el atajo. El son de los diablos. Y es curioso porque el son de los diablos debe ser, según Tompkins, la danza más antigua de origen afro. Pero acá aparece una situación que me llama mucho la atención porque se habló del mestizaje. Y estamos hablando que estas formas, básicamente locales, ¿no?, tienen el aporte tanto de las personas andinas y el aporte afro. Pero yo creo que este mestizaje es mucho, mucho más antiguo aún. Es decir, las formas de polirritmia, hasta donde se sabe, vienen de África, ¿ok? Pero no solamente de África, o sea, específicamente los lugares que conocemos, Angola, ¿no?, sino van también con el aporte de Marruecos, también con el aporte de la India, y llegan a Europa, llegan a España, básicamente. Y es todas esas formas y ese proceso histórico, bueno, fueron 8 siglos de la presencia de los árabes
en España, ese proceso llega a América. O sea, es decir, nuestras formas de crear o hacer ritmos con los pies no son propias de los peruanos o de los afroperuanos, sino son propias de todas esas mezclas que ya han venido con los españoles. Es por eso que yo soy, no quiero ser purista, pero siento cierto reparo cuando se habla de las propuestas de fusión. Yo creo que nosotros ya estamos fusionados, y bastante, muy fusionados, ¿no? Y creo que lo que deberíamos hacer, está ligado pues el mestizaje y la fusión y todo eso, ¿no? Lo que deberíamos hacer nosotros es sentarnos un instante a mirar cómo se están haciendo las cosas, por qué se dejaron de hacer, y si se dejaron de hacer, cómo hacemos para que las nuevas generaciones empiecen a retomar esas formas, ¿no? Por ejemplo, eso es fascinante lo que sucede en Chincha, en el Carmen y en toda la zona con el Atajo, ¿no? Porque vive. Lo curioso del contrapunto es que muchas de estas formas desaparecieron. Y yo creo que están relacionadas básicamente al espacio donde se han difundido, ¿no? Eran formas rurales, ¿no?, que se daban en contrapunto, pero que luego toman un espacio de proyección desde lo artístico. O sea, aparece, se queda en el espacio artístico, pero desaparece en el lugar de donde se originó. Específicamente estoy hablando del zapateo de contrapunto. Quizás por eso ha desaparecido. Por eso que creo que es importante que estas formas, hablo desde el contrapunto, ¿no?, debemos encontrar una manera de que esta memoria rítmica, esta memoria corporal, se mantenga, porque también es tan rico, ¿ya? Y sobre todo que si no lo hacemos desde el campo educativo, creo yo, va a desaparecer. Eso no va a suceder con el Atajo de los Negritos, ¿no? No va a suceder porque vive día a día. ¿Me dejo entender? Pero ambas son dos formas que no se parecen a ninguna. A ninguna. Las formas de zapateo afroperuano no se parecen a ninguna en el mundo. No se parecen al zapateo mexicano. Rítmicamente, de repente, no se parecen al malambo argentino. No se parece al zapateo flamenco. Pero acá hay una curiosidad, y es un dato, con esto voy a cerrar. Hay un artículo de Guillermo Castro Buendía, se llama Breve Historia del Zapateado, así se llama, Breve Historia del Zapateado, flamenco. Y curiosamente aparece y menciona que el fandango era un género que llega a las Américas, con una forma que le llaman zapateado, pero llega a México, a Argentina y a Perú. ¿Ya? Es un dato histórico, porque antes hablábamos de que el zapateo básicamente, sí, era español, pero España es muy grande. Eso lo he repetido muchas veces. Claro, pero ¿de qué lugar de España llega este zapateo? El de contrapunto. Yo hablo de contrapunto. Y curiosamente, él menciona, dice, y a los limeños les fascinaba el zapateo de Cádiz. Cuando vamos y revisamos la fuente, cómo es la estructura rítmica del zapateo de Cádiz, es un ritmo de 6/8. Y tiene un acompañamiento de guitarra muy parecido al festejo. Quizás, esa pueda ser, ese pudo haber sido el eslabón perdido del contrapunto de zapateo. Porque nadie sabe cómo se hizo. Esa es una idea. Y también, bueno, es muy probable que tanto el Atajo de Negritos, el Son de los Diablos y el zapateo de contrapunto se pudieron haber gestado en manera simultánea, cada una con su propia, bajo esas líneas, ¿no?, desde lo religioso, ¿no?, desde el Son de los Diablos, que luego desaparece porque también se zapateaba, pero no se dicen cuál era el motivo. ¿Ya? Entonces, creo que es importantísimo sentarnos a revisar un poco esta información. Sí, yo siempre que pienso, y creo que esta es la tarea de toda una vida, ¿no? Y yo creo que más de uno de ustedes tiene preguntas. Entonces, antes de pasar a ello, sin duda hay muchísimo más que decir, pero quisiera soltar una última pregunta para cada uno de ustedes. Y ya lo decía Tito, ¿qué hacer ahora para que esta forma de zapateo afroperuano, ya sea la herencia de los Valle Ambrosio en el Carmen y el Atajo de Negritos,
por supuesto, es una tradición, pero que las siguientes generaciones lo entiendan como tal y se entienda la importancia de este legado afroperuano. Lo mismo para el trabajo que hace Alfredo en Tambo de Mora, la difusión que hace en Cañete, y lo mismo para Tito en el Zapateo de Contrapunto. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué tareas tenemos y qué tareas se llevan a cada uno de ustedes a su casa? No se peleen por el micrófono. Bueno, la tarea es simple, pero igual cuesta. Creo que todo tiene que ver con los niños y adolescentes. Esa es nuestra misión como danzantes que somos o músicos, de incluirle a ellos, no solamente en la parte artística, en cuanto al cajón, los ritmos afroperuanos y la danza, sino en la parte oral y mental. Porque ahí, con lo que dijiste con el tema de la fusión, es complicado, es bien complejo opinar de eso, tanto por las redes sociales o no. Es bien complejo. Volviendo al tema, yo creo que si nosotros como cultores o danzantes o docentes tenemos este trabajo que cuesta, pero hay que enfocarnos en los niños, en los jóvenes. Recuerdo el 2016 venía de un viaje de Chile, estuve acá en Lima, vine cargado porque fueron como 2 meses de gira y necesitaba un respiro. Llego y a la semana me dan una propuesta de ser profesor en un colegio, San Vicente creo que se llamaba, ahí en Barranco, o San Luis de Barranco, estuve ahí y tuve que pedir un permiso a mi familia para yo ser profesor en ese colegio de zapateo. Y recuerdo que estuvimos un aproximado de 3 meses en ese colegio para inculcar lo que es el tema del zapateo. Resultó que la directora le gustaba y le llamaba la atención el tema de contrapunto de zapateo y el atajo de negrito. Es ahí donde me presenta y yo como docente veo a jóvenes de 15, 10 años en cada salón y yo miraba y decía como que qué increíble de que estas personas que no tengan mi cultura o no tengan mi legado o tradición estén interesados en aprender algo, y no era la fuerza ni la prepotencia, solamente que la directora le había metido el cuento de que es una danza o una tradición muy distinta a todas. Y con tu pregunta yo creo que todos les debemos a los niños, es decir, tenemos en el Carmen Chincha, ya sabemos los niños y las niñas que están enfocadas con esta tradición. Nuestro mensaje como zapateadores es llevarle a los niños. Eso, gracias. Bueno, la verdad que yo quería hablar un montón de cosas, pero ya no hay tiempo. Entonces voy a intentar un resumen así, algo ya, bien. Desde la época del Perú antiguo, cuando se hacía el Capas Raimi, que era la fiesta, digamos, más importante del Imperio Incaico, que se hacía en la época de más o menos el 23 de diciembre, y el Capas Raimi. En esa época se hacía una prueba a todos los varones para que, digamos, saquen su DNI, ¿no? Para que tengan el guarachicu. Entonces esta prueba consistía en una serie de desafíos en las cuales los varones se enfrentaban, pues, ¿no? En peleas, en saltos de acrobacia, o lo mandaban hasta la selva y tenían que regresar. Si volvían, digamos, con la piel de un otorongo, ya significaba que él sí tiene derecho a una familia, a un topo de tierra, ¿no? Entonces, en aquel entonces, a eso obedecía las necesidades de la época, pues, ¿no? Eso tenían que hacer los varones. Desde ahí ya había contrapuntos. Claro, no era el zapateo, pero ya había contrapuntos, ya había enfrentamientos. Claro, pasan los años, ¿no? Llegan los europeos a América y nos imponen, pues, ¿no? Las tradiciones de ellos y se mezclaron, se fusionaron acá con nuestras costumbres, ¿ya? Y acá, por ejemplo, yo agrego a lo que dijo Tito, ¿no? Con respecto al ritmo. En el Perú hay un ritmo que es el ritmo de Pugyay, el ritmo de carnavales, ya que está más
el ritmo es como decir un 6/8. Musicalmente no sabría cómo describirlo, pero es taca tacatan, taca tacantan, taca tacantan, ¿no? Claro, taca taca tacan, ¿no? Ese que dice desde lejos he venido, taca tacantan, taca tacantan, ya. O sea, la rítmica, si tú lo analizas, es la misma rítmica del zapateo afro en ciertos momentos, ¿no? Entonces como que no fue nada complicado el poder fusionar a ambos, ¿no? Ahora habría que investigar si este ritmo también existía en los costeños, ¿ya? Pero ya, digamos que esta forma de enfrentamiento ya venía de atrás, ¿ya? Entonces, ese contrapunto europeo de hacer décima, de hacer maneras limeñas, llega acá y se mezcla, pero el peruano en sí ya le gustaba, o sea, ya le gustaba el contrapunto. Solo que no nos sorprenda que todo el mundo quiera contrapuntear. Entonces, sigue pasando el tiempo y la mujer por primera vez se ve insertado en la tradición del atajo de negrito, no solo en la tradición del atajo de negrito, sino también en el zapateo de contrapunto en sí. Y sigue pasando el tiempo, pues, ¿no? Y hoy en día, digamos que el internet hace que los chicos, seguramente ha visto en Chincha, ¿no? Que hasta hace 15 años tú todavía encontrabas como que los zapateos tradicionales, no propiamente de cada región. Pero a partir del YouTube, los mismos niños ven el zapateo limeño y los de limeño paran viendo los zapateos de Chincha, de Ica, y una mezcolanza y día a día se va mezclando, ¿ya? Pero es lo que está pasando actualmente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, llego a la pregunta de Ricardo, ¿cuál es nuestra función, pues, ¿no? De los zapateadores, de los educadores? Creo que en un primer momento es darle a los chicos valores, ¿no? Valores, que sean personas de bien, pero también darles ese momento en el cual ellos puedan desarrollar su creatividad, pues, ¿no? Porque en un mundo en el cual los chicos paran en el celular pues, todo el día, es muy importante que los chicos desarrollen su creatividad. Creo que es una misión muy importante en este caso de parte mía. Gracias. Wow, es una pregunta bastante 2 horas. No, mentira. Yo considero que no existe otra manera de mantener una forma si es que no se cultiva desde muy pequeños. En el caso de contrapunto, como tú sabes, no es que tú que has ido a Okayama, ¿no? Los chicos, el zapateo viene, una de las teorías, con Porfirio Vázquez de Okayama hacia Lima, ¿ya? Y esas formas se van tomando nuevos aires, quizás, ¿ya? Porque acá ya había zapateo. Si hablamos que el son de los diablos se hacía aquí, ¿no? Fines de la colonia, entonces es muy probable que se haya mezclado. Otro día hablaré de la anécdota del maestro Carlos Jaire, ¿ya? Otro día. Corto. Ya, don Carlos Jaire menciona que trajo, él conoció a don Porfirio porque él quería aprender a tocar zapateo y que Porfirio le dijo en Surquillo. ¿Ya? Hay un audio que lo vamos a sacar con la mesa, una entrevista inédita, ¿ya? Y él dice que Porfirio le dijo que él no podía concebir que un guitarrista negro no supiera tocar zapateo ni rasguear la guitarra para la marinera. Porfirio le dijo, esto no puede pasar. No, o sea, eso brota de todo guitarrista negro. Ya, y luego conoció a Ronaldo Campos y él se percató, dijo Jaire, que la familia de los Vázquez y la familia de Ronaldo zapateaban, pero de 2 estilos distintos. Y él propició o promovió que se juntaran para de ahí empezar. Él sabía que esa unión de los Vázquez y de los Campos de la Colina iba a dar una cosa maravillosa y fue así como sucedió, ¿ya? Pero esa es otra historia, ¿ya? No quería dejar de mencionarlo. Yo sí quiero ser muy radical o muy purista. Yo creo que hay estructuras y formas y sonoridades que no deberían modificarse. Por la simple y sencilla razón, si nosotros empezamos, a lo que tú mencionabas, Roberto, hay que tener de repente, con el tema de la fusión, ¿no? Y es solo mi opinión, no es una verdad, pero es como pretender que las melodías, o afinar de otra manera el violín para el atajo, porque suena mejor desde qué mirada, ¿no? O cambiar algo porque pensamos que vamos a darle otro aporte, ¿no? O una vistosidad. Por eso, y justo se lo dije a mi amiga Ivonne,
que en el caso del zapateo hay dos cosas que creo que nunca pueden cambiar. No puede cambiar la sonoridad de la guitarra y no puede cambiar que un zapateador o zapateadora no entre a zapatear o no sepa dónde entrar con la guitarra. O sea, las propuestas son buenísimas, ¿ya? O sea, muy geniales desde lo performático, pero hay elementos que yo creo que no se deben modificar, porque si no, si quitamos la guitarra, el zapateo de contrapunto, entonces estamos haciendo cualquier cosa menos zapateo de contrapunto, estamos haciendo cualquier cosa. Y no sé, sí, y siempre lo mezclamos con el tap y otras formas, ¿ya? Y está bien, pero si queremos que esto se mantenga, esa no debe ser la referencia para los chicos. Porque o sea, la memoria va a quedar a partir de las cosas más cercanas a cómo pudo haber sido, porque en realidad nadie sabe cómo era realmente, ¿no? Entonces yo creo que ese sería un buen elemento, ¿no? No sé si pasa en México, no sé si pasa en España o en Argentina, que ellos quieren fusionar sus ritmos. No sé si pasa, creo que solo nos pasa a los peruanos. Y hay una cosa bien curiosa, siempre está pasando solo con lo afro. No pasa con la marinera, no pasa con el huayno, ¿no? Sí, claro, pero me refiero a las propuestas de fusionarla porque parecen que es genial, ¿no? Si es que queremos fusionar la marinera, toda la comunidad de marineras se nos viene encima. Creo que lo mismo deberíamos hacer nosotros, ¿no? De defender, ¿no? Hasta los dientes, nuestras formas, nuestros sonidos que son únicos. Ese toque de guitarra que hacemos, a un rato más lo voy a hacer, no se parece a nada. Y la manera en la que un zapateador se inspira y recrea y pone toda su memoria y su ancestralidad, no se parece a nada. Entonces, si tenemos eso como un elemento diferenciador, ¿por qué no hacerlo? Porque eso es muy peruano. Y ojo, el zapateo peruano tiene la peculiaridad de zapatear a contratiempo. Todas las formas, o la gran mayoría de formas, lo hacen a tiempo. Lo hace el flamenco, lo hace, ¿ya? Pero el zapateo de contrapunto lo hace, o sea, juega en contratiempo y hace síncopa en contratiempo. O sea, es una maravilla. Y lo digo porque tengo un estudio sobre la técnica del zapateo y tuve que entender qué hacía mis pies cuando entraba la guitarra. Entonces, ese es un valor que creo que debemos colocar desde la gestión de proyectos, como los festivales que estuvimos haciendo con Repiquetea, y ojalá que existan otros más. Las publicaciones, ¿no? Y los seminarios como estos que en realidad nos permiten poder hablar desde la importancia que tiene como elemento, como memoria el zapateo, ¿no? Cada paso crea una huella, lo dijo Rubén, cada huella es una historia y cada ayer es una estrella en el cielo de la memoria. Eso lo dijo el 2009. No es mi frase, es la de Rubén Blades, del disco Vida. ¿Ya? ¿Escucharon, verdad? Sí. Cada paso crea una huella, cada huella es una historia y cada ayer es una estrella en el cielo de la memoria. Muy bien, excelente. Me emocioné. Yo creo que podríamos quedarnos horas de horas aquí conversando del zapateo. Hay muchas cosas que no hemos dicho y se amerita una segunda parte en el Carmen, una tercera parte en Cañete y una cuarta parte en Aucayama, ¿no? Así que sí, por favor, todavía no se van a ir. Ustedes no se van a ir. Como estamos un poquito cortos con el tiempo, vamos a dar pase a una brevísima ronda de preguntas, solamente para recordarles a quién va dirigida la pregunta. Una pregunta por persona, por ustedes, ¿no? O sea, no es que una sola pregunta le hagan para todos, porque si no, nos extendemos muchísimo, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, levanten la mano para acercarles el micrófono. Puede ser pregunta, algún comentario que no requiera respuesta de los panelistas, algo que deseen compartir. Esa es la dinámica del conversatorio. Muy bien. Medali primero y luego teníamos otra mano por aquí. Cintia. Bien, genial. Tenemos 2 y 3. Ya, y con el doctor Cheche Campos. ¿Ya? Entonces, primero Medali. Hola, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos al Museo Nacional Afroperuano. Quisiera hacer una pregunta a la mesa, pero de forma se cae del árbol. ¿Cuál es el sentimiento que tiene o cómo se sienten al saber que el atajo de negritos y las payitas es patrimonio inmaterial de la humanidad? ¿Cuál es el sentir y cómo parte desde su incidencia como músicos, artistas, cómo es el aporte de este evento inmemorable que tiene muchos años atrás hacia el desarrollo del pueblo afroperuano? Nada más. Gracias. ¿A quién va la pregunta? ¿A todos? La mesa.
¿Quién quiere contestarla? Muy bien. Y luego te completo. Brevemente, igual, buena pregunta. Para cuando llegó esa noticia para la comunidad del Carmen, el pueblo del Carmen, fue muy grato. Recuerdo que cada persona es de diferentes atajos de Nerito, sea familia de Atajos y de España, fue una emoción muy grande que en la cual se ponen en contacto los danzantes y puedan celebrar y compartir. Pero igual, y quedó algo de por medio de alguna institución, en este caso habla de mi institución, que es de Amador y Ambrosio. Ok, sí, no han reconocido, pero ¿qué es lo que nosotros o esas personas o el ministerio puede aportar con nuestra comunidad o nuestra institución? Desgraciadamente en la comunidad del Carmen o otras comunidades, en este caso lo estoy hablando de mi pueblo, las situaciones están muy complejas. ¿Por qué? Porque en un principio hablé del tema de los concursos, ¿cierto? Ya, estos tipos de celebraciones, sea culturales o artísticas, me refiero a la bajada de Reyes que ocurre. Después de la bajada de Reyes, ya el danzante ya cumplió con su ciclo de vida en cuanto todo el mes de zapateo hasta llegar el 6 de enero. Actualmente llevan como 4 o 6 años que después del tema de la bajada de Reyes, días 7, 8, 9, los que vienen, hay personas que van al pueblo del Carmen con un dinero sobornando a las gentes, a los atajos de Neritos. Y esto ya entra como una parte de irrumpir un poco o violentar un poco el tema de las tradiciones. Y bajo ese criterio de dar un dinero a la mayorala o al zapateador para que vayan especialmente un 10 de enero a mi casa a hacer una bajada de Reyes, eso yo lo veo muy corrupto y lo veo muy mal, porque nosotros ya cumplimos y pagamos a la tierra, y sí, pagamos a la tierra el 6 de enero. Entonces, bajo ese criterio, esperamos de que el Ministerio de Cultura también nos inculque y nos apoye a ver, no económicamente, sino que nos apoye en cuanto a nuestros derechos. Necesitamos que el Ministerio de Cultura vaya a la comunidad del Carmen y por ahí nos dé una charla de reforzar nuestra institución para nosotros salvaguardar y proteger nuestra cultura. Gracias. Sí, qué interesante lo que señala Medali, porque acompañado con estas declaratorias de patrimonio que son necesarias y muy importantes, yo solo debo decir que solo a nivel nacional solo 2 danzas afroperuanas, bueno, danzas, bailes, están declaradas como patrimonio cultural de la nación, y la única como patrimonio cultural de la humanidad es el Atajo de Negritos. La otra es el baile tierra de Saña, que es patrimonio cultural de la nación. Ni el festejo, ni el son de los diablos, ni el zapateo de contrapunto, ni muchas otras cosas que tenemos que seguir revisando la historia, ¿ya? Así que es bien interesante. Pero lo otro es qué más hacemos aparte de declararlas patrimonio, es decir, cómo fortalecemos las instituciones, lo que señalaba Roberto, cómo hacemos que estas instituciones permanezcan en el tiempo. No solamente es el papelito, porque ya parece la abolición de la esclavitud, cuando solo se entregaba un papelito que decía eres libre, y ve qué sigues haciendo, ¿no? Solamente para completar lo que señalaba Medali. Teníamos una pregunta más. ¿Sí? Hola, discúlpame si demora un rato porque ya hablando sobre los descendientes afroperuanos, ¿cómo estamos haciendo como una comunidad para ayudar a nuestra comunidad encontrar su genealogía física, no por DNA, porque hay bastante historia que no está en la luz, quizás no está presente. Había bastante gente de piel oscura que fueron quizás gitanos y no tenemos esos recursos de saber. Por ejemplo, digo solo por decir, hay partes de la historia que no están contados
y cómo estamos haciendo con esa responsabilidad de encontrar eso y para respetar los verdaderos ancestros afros y también de otros y también peruanos. ¿Cómo estamos haciendo eso y cómo podemos lograr eso para nuestra comunidad? Sí, muchísimas gracias. Yo creo que esa es una pregunta para el moderador. Sí, sí. Yo creo que es muy interesante lo que señalabas y esto de reconocer quiénes fueron nuestros ancestros, porque es parte de la memoria. Si bien hay manifestaciones como el zapateo que visibiliza la memoria y la ancestralidad, esto no pudo ser posible sin ejecutantes. Entonces a veces preservamos la forma. Lo mismo pasa con la gastronomía. Recordamos el plato, pero no recordamos las manos de lo que la preparaban, en todo sentido, ¿no? Entonces en la danza, reconocer quiénes fueron estos ejecutantes, si es posible hasta con nombre y apellido, y de dónde venían, y en qué barcos llegaron, o cómo se casaron, cómo se mestizaron en estos nuevos territorios, tanto en el Carmen, tanto en Aucayama, tanto en Yapatera. Eso de ahí es reconocer. En el Perú falta muchísimo, y lo digo como historiador, muchísimo trabajo de archivo, pero muchísimo trabajo para reconocer que en esos pueblos donde hoy ya no hay fenotípicamente negros, si queremos decirlo así, hubo mucha población afrodescendiente. Aquí nomás, al norte de Lima, ya hablábamos de Aucayama, pero podemos irnos un poquito más al norte. Huacho. Hoy cuando uno va a Huacho, ve mucha migración de Ancash, por ejemplo, de Huaraz, ¿no? Pero si uno va y revisa los archivos, hay documentos de población afrodescendiente, negra, bozal, que ustedes saben que bozal era el término con que el esclavizador llamaba a los que llegaban directamente de África. Entonces, ¿dónde están esas historias? ¿Se diluyeron? ¿Sus descendientes siguen en Huacho? ¿Están en Lima? ¿Se fueron a Cañete, al Carmen? O sea, esas historias son las que tenemos que recuperar y para eso también sirve el trabajo que estamos haciendo desde la Mesa de Trabajo Afroperuana y ustedes son testigos de esto, ¿no? Ah, qué interesante, porque tenemos el censo y de hecho este año se va a hacer una nueva edición de este censo donde, a diferencia de los censos coloniales, se invita a la población a que se autoidentifique. Pero ahí viene el dilema de cómo me voy a autoidentificar si no sabemos quiénes fueron mis ancestros. Y si en la familia no se cuenta del ancestro negro y se cuenta del ancestro italiano. Y si hoy ya todos somos fenotípicamente, bueno, yo soy mestizo. Entonces el 70% de la población sale como mestizaje. Entonces lo que señala Roberto es cierto. El censo es una herramienta potente, pero primero hay que hacer el trabajo de autoidentificarnos, ¿no? Y eso va a ser traducirlo en políticas públicas. Por ejemplo, se habla muchísimo del censo, pero no se habla de que en los lugares afroperuanos una problemática clara y evidente es que no tienen títulos de propiedad. Y ahí hay familias afroperuanas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Solo de mantener el legado, de preservar la costumbre, el zapateo, o de hacer evidentemente políticas públicas para que este legado se mantenga a través de eso? Podríamos hablar tres días más igual, ¿no? Sí. Cintia y luego sigue el doctor Cheche Campos. Cintia, por favor, me permito decir quién es Cintia. Cintia tiene un programa que se llama Baila con tus ancestros, que hace un viaje aquí al Perú desde Estados Unidos para que conozcan el baile, pero además también conozcan las formas tradicionales y la historia del pueblo afroperuano. Así que gracias, Cintia, por estar aquí. Gracias a todos. Buenas noches. Ahora mi pregunta es un poquito complicado, pero no tan complicado, tal vez. Escuché que cuando estaban hablando de que a través de la danza de Son de los Diablos, creo que estaban hablando, que entraron a la religiosidad católica. ¿Escuché bien? Sí, como a través de esa danza entraron a la religiosidad. Una de las. Me pregunto si en ese traslado, ¿no?, de entrar a la danza y a través de la danza también entrar en la religiosidad católica, tal vez, me pregunto si tal vez fue también una manera de poder seguir sus propias religiones, ¿no?
pero como, ¿no? ¿Entiendes? Como ocultar, ¿no? Sincretismo, ¿no? Usar la danza como una excusa, como poder seguir bailando, seguir sus propios beliefs, creencias, ¿no? Y tal vez, ¿no? Por ahí, porque siempre se escucha, por ejemplo, en Cuba, como la santería, a través de la danza entraron y también estaban haciendo danzas hacia los santos, ¿no? Como para entrar y como ocultar lo que realmente estaban haciendo a través de la Iglesia Católica. Y eso todo fue a través de las danzas. Entonces no sé si hay evidencia de eso en el caso afroperuano, a través de la danza, la música, hasta cuando estamos hablando de la religiosidad. Hasta ahora estoy escuchando la religiosidad católica, pero me pregunto si hay hay evidencia de otras prácticas espirituales ahí que tal vez se ocultaron a través de la danza también. Sí. Bueno, en realidad, la idea de el diablo es una idea europea, ¿no? Básicamente. En otros lugares de repente toma otros nombres. Particularmente yo hice la mención del son de los diablos porque básicamente esta forma de generar sonidos era una característica dentro de la comparsa, pero nadie supo exactamente por qué lo hacían, nunca se explicó por qué lo hacían. Salían de la iglesia Santo Domingo, que es Virgen del Rosario, ya, y hacían un recorrido por calles y cada cierto tiempo paraban y zapateaban, es lo que dice el texto, pero no mencionan si lo hacían por contrapunto, no mencionan si lo hacían, y ni siquiera por qué lo hacían, ¿ya? Quizás de repente en otro lugar, de repente utilizaron, como era una fiesta, y este concepto del diablo era una fiesta europea, es muy probable, eso es una hipótesis, que haya tenido un tipo de relación de hacer sonoridades y trasladarlas a estas tierras. Lo que sucede particularmente es que acá cambian pues estas maneras, ¿no? Eso es lo que te podría mencionar sobre eso. Yo solamente voy a dejar una pregunta tarea para la casa para que pensemos. ¿Por qué en tantos lugares afroperuanos hay una religiosidad vinculada a la Virgen del Carmen? Y tradicionalmente, por supuesto, hasta hay un distrito llamado El Carmen, pero en Paucartambo también danzan a la Virgen del Carmen, en la Hacienda Caqui danzan a la Virgen del Carmen y en muchos lugares. En Cuba y en Brasil hay este significado de la Virgen del Carmen con un sincretismo religioso puramente africano, ¿no? De origen yoruba. Solamente lo dejo ahí como idea. Doctor Cheche Campos, ¿usted tenía una intervención? Buenas noches con todos y todas. Primero me parece muy interesante la propuesta de Medali sobre la opinión que debemos de tener sobre las manifestaciones culturales que son declarados patrimonio, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero yo quería ir a un aspecto un poco, retroceder 60 años atrás, ¿no? Y en mi chiquititud, por eso quería, la primera pregunta, Bayumbroso, ¿tú eres uno de los mellizos o tú eres...? No, ya. Muy bien, el Conchito. Ya está. Ya está. ¿Y por qué hago la pregunta? Primero porque nosotros hicimos hace muchos años atrás, a través del Instituto de Investigaciones Afroperuanas, hicimos el encuentro con el arte negro, con Amador, ¿no? Y después le planteamos, y eso es lo que me preocupa, le planteamos a Yusepina, no sé cuánto, que era la alcaldesa de Chincha, ¿no? ¿Por qué no nos apoyaba para ponerle al Guayabo, ¿no? Y al Carmen pista, porque entonces no había, pues, ¿no? Y ella dijo, ay, no, porque le vamos a quitar su herencia cultural. Entonces, vean cómo el concepto que se tiene de las cosas, ¿no? Y eso hace 50 y tantos años atrás, ¿no?
y querían ponerle pista para darle un sentido cultural a la cosa. Así que tengamos cuidado cuando dicen las tradiciones, las costumbres, sí, pues, pero ¿y el desarrollo social? ¿Y mi bienestar dónde está? Entonces, eso debe tenerse muy en cuenta. Lo segundo, fuimos donde Bayumbrosio, a la casa de Bayumbrosio, y estábamos con Manuel Zapato Oliveira, acá hay un colombiano a mi lado. Manuel Zapato Oliveira, pues un genio de la literatura colombiana, y fuimos a su casa. Amador armó un espacio de intercambio, ¿no? Y Manuel se quedó sorprendido, porque estaban los dos mellizos, ¿no? Y participaban con las maracas, moviendo las maracas, y Manuel decía, ve usted, carajo, ustedes los peruanos tienen en la sangre los africanos, vean a esos dos niños que estaban en brazos, creo que no tenían menos de un año en ese entonces, y ya tocaban las maracas los dos, los mellizos, ¿no? Sí, eso como una experiencia vivencial. Lo otro es que cuando yo estaba muy pequeño, más allá de 60, hace más de 60 años, ¿no? Fuimos a Cañete, porque yo soy cañetano, no soy cañetano, mi madre es un cañetano, mi familia es cañetana, y fuimos a Cañete y hicieron una fiesta, pero no había luz en Cañete, ¿no? En San Luis, estamos hablando de San Luis, no había luz, ¿no? Entonces todo era con velas, ¿no? Y se armó una especie de jarana, tampoco había guitarra, ¿no? Y tampoco había cajón, ¿no? Entonces Caitro, que es mi tío, agarró una silla, ¿no? Y ¿cómo se llama? El Ronaldo agarró otra silla y se pusieron a hacer la jarana con silla y palmas, ¿no? Y dentro de ellos se pusieron a zapatear, ¿sabes? Mi tío Caitro tenía un hermano que era Enrique, que se murió hace muchos años, ¿no? Hicieron un encuentro de zapateos con aspectos del verbo, de intercambio de palabras, y el cajón. Pero a lo que voy, el cajón no, y las sillas que acompañaban. Y es allí donde yo vi a zapatear a Enrique, a Caitro, y a Enrique, a Carlos y a Ronaldo, que eran familia, ellos todos eran primos, qué sé yo, esos enredos que hay en Cañete, ¿no? Pero ahí salió la tía Cata y se puso a zapatear, eso es lo que yo recuerdo, y eso hace más de 60 años, ¿no? Se puso a zapatear con Enrique, ¿no? Y por eso yo quiero que se tenga muy en cuenta, no sé en qué momento apareció el cajón, aunque el pintor peruano, ¿cómo se llama? Pancho Fierro aparece tocando un cajón, algo así, alguien tocaba un cajón. Es un checo, es un checo. Es un checo, el checo sí, precisamente a eso iba. Pero el cajón, ese es otro conversatorio. El checo, sí, tremendo. Lo encontramos allá en Saña cuando fuimos con Pepe Luciano y claro. no sabían que traigan el checo, ¿qué cosa es el checo? ¿No? Y era esa calabaza grande, ¿no? Que le sacaban música. Eso es lo real y lo maravilloso. En conclusiones, creo yo, en primera instancia, ¿no? Que debemos velar por el bienestar del futuro, ¿no? Y el bienestar del futuro no es solamente para los negros, sino para todos los peruanos en general, ¿no? Y hacer lo posible, ¿no? De aquello que están haciendo ahora los jóvenes, están practicando las danzas en las puertas de los municipios, están haciendo bailes en frente al Palacio de Justicia. Eso hay que promoverlo. Y he visto en Ventanilla que el alcalde donó 40 cajones, ¿no? Y todos los niños entraban a cajonear, a hacer música ahí. Entonces es una forma de desarrollar habilidades motrices, es una forma de desarrollar habilidades comunicativas y es una forma fundamental de integrarnos todos. No se trata de que los negros toquen cajón, puede tocar un cholo, un blanco, un chino. Lo importante es que sea un elemento comunicacional y que nos integre cada vez más. Muchas gracias y disculpen.
El aporte de nuestro querido Cheche Campos, por supuesto, más que una pregunta, ha sido redondear varias cosas de las que habíamos dicho, ¿no? Y le decía que lo del cajón va a ser otro conversatorio porque lo tenemos súper mapeado y hay muchas cosas que decir al respecto. Y por supuesto queremos agradecer a nuestros panelistas, agradecer al espacio y yo siempre agradecer a la Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso que nos permite pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Vincular el patrimonio, vincular lo que hay que hacer en las localidades. Ustedes no saben literal lo que es recorrer el Perú y yo sé de alguien que lo hace y porque lo hemos hecho juntos, así que quiero que recibamos con fuertes aplausos a la congresista Marta Moyano para que nos dé unas palabras de agradecimiento también. Buenas noches a todos. He dado un golpe, así que me he doblado la mano. Quiero agradecer a la mesa, por supuesto, primero. Sí. Cheche, pórtate bien. A Ricardo, a Tito, no me grabo bien el nombre, Alfredo, el amigo Bayombrosio, que representa a la familia, y a todos los que están presentes. Lo que hace la Mesa de Trabajo Afroperuano, en realidad, nosotros le estamos llamando en estos momentos la revolución cultural. ¿Qué quiere decir? Que a través, nosotros todos entendemos, los que hacen música, los que hacen cultura, sabemos que es el único lenguaje que une, ¿no?, el mundo y que nos podemos comunicar a través de eso. Y nosotros queremos decir que a través de este debate sobre el zapateo, que además, dicho sea de paso, el atajo de negritos y el danza de las payitas es el único patrimonio cultural inmaterial que ha sido declarado a nivel internacional. Lo único. Después de eso tenemos que ver qué más necesitamos hacer. Pero lo que queremos transmitir a través de la Mesa de Trabajo Afroperuana es que ese lenguaje del que estamos hablando, del arte y de la música, tiene que llegar a todos, pero queremos incluir allí el tema del desarrollo. Por eso cojo lo que dice Cheche. ¿Cómo es posible que nosotros no permitamos el desarrollo de nuestros pueblos? Porque queremos mantener que ¿quién puede zapatear en la tierra? ¿Hubiera podido la excelente zapateadora acá hacer una danza de zapateo en tierra? No podría. Tenemos que poner una tabla, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que queremos mezclar e informar. Como decían hace un momento en la mesa, y lo decía ya Ricardo, muchos de nuestros pueblos, señores, haciendas, en todas las donde eran haciendas, no tienen título de propiedad. Pero estoy asombradísima sobre una de las haciendas, que ya entró Cofopri, que es en Capote. Estamos felices de eso, pero estamos tristes de algo, porque alguien que es miembro también de la hacienda, el señor Jaramillo, se ha opuesto a que estos títulos se den. Obviamente Cofopri va a responder que, oiga, usted está loco, tenemos que continuar con esto. Porque la gente necesita ser dueño de algo, no solo dueño de la cultura, de la danza, de la música, que no estamos, yo creo y pienso que no lo estamos transmitiendo bien, ¿no? Creo que tenemos que empezar a transmitir nuestra propia cultura. Yo le he visto zapatear 3 veces con esto a esta bella mujer que está sentada delante de nosotros, y siento en ella que está transmitiendo, es como que ella está agradeciendo algo, es como que está honrándonos, está honrando su propia tradición, a sus ancestros. Eso es lo que siento, porque la música, la cultura se tiene que sentir. Si a mí me mandan a zapatear, les cuento que lo único que sé zapatear es un guaylas. Se reirán, pero bueno. Y hay preguntas que también tenemos que hacernos entre nosotros, ¿no? Yo veo mucho en el atajo de negritos, mucha influencia andina también, bastante, ¿no? Y lo he visto en Acarí también, en unos jóvenes bailando, haciendo una danza parecida, honrando al niño Jesús también en Acarí, que eran jóvenes. Muchos de ellos vinieron acá a hacer un concurso, creo que se hizo un concurso acá del zapateo. Pero necesitamos que
cultura, esas danzas que tenemos nosotros, ya sea por sincretismo, ya sea por una especie de protesta, ya sea por comunicación, ya sea por honrar a los ancestros, ya sea por rescatar lo nuestro, lo propio, ya sea por lograr, aunque sea que en un programa de televisión se dé todo el tiempo estos temas, que hagamos de repente un pasacalle o que hagamos una vez al año un pasacalle de todas las estampas que tenemos. Se dice que la marinera también es afroperuana, ¿no? Se dice que hay muchos temas que se bailan en otros lados, como el baile de los negritos, creo que en Huánuco, la saya también es afro, pero no lo estamos difundiendo porque ni nosotros mismos lo estamos entendiendo. Pero no quiero usar la palabra usar, ¿no? Quiero decir que a través de esto, ayúdennos a hacer que el desarrollo a nuestros pueblos llegue. No nos basta solo con que nosotros digamos que somos herederos de esa danza ancestral tan rica y además peruana, porque puede haber influencia africana, pero es peruana, ¿no? Esa danza tan rica, somos herederos de eso. Debemos ser herederos de otras cosas más, como la educación, como la salud, como los títulos de propiedad, como las pistas que deben haber en el Carmen y el Guayabo, como las veredas que deben haber, como buenos colegios que deben haber. Y entonces a través de la danza vayamos con mensajes como esos. Estoy segura, estoy muy segura que podremos lograr que Capote, así como en Yapatera y en otros lugares, en Auqui, en Aucayama, en San José de los Molinos, y en otros lugares, en Talandracas, en tantos lugares que hemos llegado, puedan tener esto, títulos, porque sin títulos, señores, no pueden tener pistas ni veredas, porque sin títulos no puede haber ni posta ni colegios. ¿Podemos seguir danzando? Sí. ¿Vamos a seguir danzando sobre nuestra pobreza? Ese es un mensaje que debemos dar nosotros mismos. No podemos seguir danzando sobre nuestra pobreza. Debemos seguir danzando con mucho orgullo, pero construyendo desarrollo para el pueblo afroperuano. Ese es el mensaje que queremos dar desde la mesa. Y vamos a seguir en los debates. Ahora viene el cajón, dicen, ¿no? Bueno, eso ya es un problema de Tito, que es el que está trayéndonos los temas. La primera vez hablamos del son de los diablos, como decía la señorita atrás, que sí, algunos decían que era un sincretismo, y otros decían que no, que era una forma de participar de la procesión, de que nos incluyan en estas formas de expresión religiosa. Hubo un debate, pero ¿saben qué? El debate se fue a otro lado. Se fue al debate de ¿existimos o no existimos? ¿Estamos en el censo o no estamos en el censo? Las preguntas fueron por ahí. ¿Qué vamos a hacer en relación a nuestra propia identidad? Ya salimos de la danza, ¿no? Porque es importante que esto se haga de esta manera y por eso lo queremos hacer. Y espero que ustedes vuelvan a venir, que sean los mismos rostros, pero les pedimos que cada uno traiga 2. Este museo es chico ahorita, se queda chico, pero podemos agrandar. Si quieren rompemos la pared, pero la idea es que podamos entrar más y que podamos entrar al debate, y las preguntas son fundamentales, ¿no? Preguntas y sus propias respuestas. Por eso les agradezco mucho y les agradezco, por supuesto, el tiempo de los que están en la mesa y el tiempo de ustedes. Ahí me decían, creo que no va a suceder porque creo que hay fútbol. No sé si hay fútbol hoy día. Sí, vamos 1-1. Bueno, lo único que somos los peruanos somos la barra peruana, es a nivel mundial la mejor, por lo menos. Bueno, eso es lo que, en eso estamos y yo les agradezco nuevamente. Por favor, Ayumbroso, antes de eso yo quiero pedirte un permiso que le digas a tu familia, porque nosotros estamos ahora, vamos a hacer la sala contemporánea más grande y necesitamos que nos autoricen a colocar, por supuesto, la foto del señor Mario Ambrosio, ¿no? Cuando lo tengamos. ¿Ok? Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias a todos. Prometo no volver a hablar. Yo tengo algo muy breve para decirle al público en general y también a usted.
En el Carmen, en estos tiempos de verano, tenemos dos festivales, tenemos dos festivales con mucha historia, que el primer festival se llama Festival Verano Negro, en Chincha, con la frase "Vamos para Chincha familia", y tenemos un festival en el Carmen, en el pueblo donde vivo, o donde vengo, que se llama Festival Carnaval Negro del Carmen. Es lamentable como este tipo de dos festivales, y también celebramos el Día de la Cultura Carmelitana, un 26 de noviembre, que es el nacimiento de mi padre Amador. Es lamentable y me duele en el alma como danzante, como cultor, como poblador, me duele en el alma que cada vez que entran candidatos a alcalde al sillón municipal, al Carmen, no reconozcan esas fechas. Por ejemplo, es el 26 de noviembre, donde hay un estatus que dice se celebra el Día de la Cultura Carmelitana por Amador Bayumbrosio el nacimiento, y la alcaldesa del pueblo se ponen las pilas el 25, como que empiezan a improvisar cosas rápidas, y realmente se ve horrible, las celebraciones son horribles, esa es una. Y también es lamentable que en esta época de carnavales, en el Carmen ahorita hay un aproximado de unos 50 turistas, sean argentinos o chilenos, que están viniendo, porque en estas épocas es festividades del Carnaval Negro del Carmen y Verano Negro de Chincha, que están ahorita. Y es lamentable, y lo vuelvo a repetir, tenemos una alcaldesa, yo la respeto un montón a ella. Ella no es afroperuana, ella tampoco es mestiza, es andina ella, no cree en las religiones, se respeta, es atea, no tiene ningún tipo de religión. Ella, su otra persona que se estaba lanzando como alcalde tuvo problemas judiciales y no pudo ser alcalde, y fue ella como sucesora, que es la alcaldesa del pueblo del Carmen. Es increíble. Yo en mi Facebook, en mis redes sociales, soy sutil, porque respeto mucho a las mujeres, obvio, pero nadie se puede meter con mi pueblo. Entonces pongo cosas, por ejemplo, ¿cómo es posible de que no se va a celebrar el Carnaval Negro del Carmen siendo una comunidad negra con más o menos como 4 o 5 casas haciendas donde hubo explotación africana, que hasta ahora la hacienda San José se mantiene vigente? Yo respeto también a la familia Sillonis, Benavides, todo lo respeto, pero he tomado tour en la cual también maquillan la historia en los tours, que dice esto fue un espacio donado por la mano de obra africana, y eso quiere decir que maquillan la historia. Y para construir eso, lo que está en la iglesia, tuvo que ver la mano africana, obvio, a azotes. En conclusión, es eso, de que no tenemos un festival marcado como un estatus en la cual alcalde o alcaldesa que entre en mi comunidad del Carmen tienen que respetar esas fechas. Es increíble el aporte del turismo en el pueblo del Carmen. Cuando llegan los turistas y se celebra estas fechas en el Carmen, es increíble. Hay un festival que se llama Vive Chincha, pero Vive Chincha es un festival de Vania Macías, es un proyecto de Vania Macías, es un festival que dura como 4 días y es increíble. Y ves la magnitud de 2 escenarios, ves todo totalmente súper producido. Y nada, yo quería compartir esto, de que tenemos ese gran problema con nuestra alcaldesa, de que no va a celebrar el Festival Verano Negro o Carnaval Negro del Carmen. Pero sí están las yunzas tradicionales que la gente del pueblo del Carmen, a pesar de la condición económica, la vamos a hacer, la yunza tradicional. Muchas gracias. A ver, yo había prometido no hablar, pero por culpa de él voy a hablar. No es por alusión, porque no me ha aludido. Sí, efectivamente, pero hay algo que quiero llamar la atención. A todos los pueblos que hemos sido afros, y que son muchos, ustedes no saben, son muchos, no solo los que siempre se mencionan, ¿ya? Los alcaldes no son afros, son andinos. Entonces pregúntense así solos qué está pasando. ¿Por qué? Porque no están participando. Y siempre hemos dicho que hay que construir poder, gobierno y poder. Y para tener gobierno y poder tenemos que participar de las elecciones, no importa con qué movimiento, con lo que fuera, pero hay que entrar.
Porque si no tenemos personas, por ejemplo, en el ingenio, nos hemos peleado con ese alcalde. Me he peleado, soy su enemiga. Él me odia. ¿No? Porque nos hemos metido a defender las postas y él simplemente quiso trasladar la posta al lado de una chanchería, porque era un negocio para él hacerlo por allá. Y nos hemos peleado. Ahí está nuestro amigo Florencio, que dicho ese de paso, quiero reconocerlo, Florencio ha logrado crear la primera comunidad campesina afroperuana en Ingenio. Y ahí lo ha logrado, ha estado atrás con sus papeles y ya tenemos una comunidad campesina afro en el Ingenio. Pero esa es la representación, no tenemos. Hemos estado en el Carmen, hemos hablado con la alcaldesa, porque ahí había un asentamiento humano afro que está, Santa Rosa creo que se llama, que está justo en una zona donde va a pasar el Huayco, se va a llevar todo, ¿no? Que es una faja, Virgen de Guadalupe, que es la faja marginal que ha declarado la ANA, ¿no? Entonces hay varias cosas que necesitamos hacer. Y por supuesto, bueno, obviamente no lo va a hacer, ¿no? Primero no es afro, no lo está sintiendo, ¿no? No lo está sintiendo. Pero tampoco está entendiendo que un festival del verano negro, lo que fuera, va a promover turismo, claro que promueve turismo, y genera ingresos, ¿no? Todo lo que es turismo genera ingresos, que queda en el pueblo. Y eso no lo está entendiendo. Hay que ver la forma. Y si hay cosas para hacer, ya no vayamos, nosotros tenemos una forma muy interesante, ¿no? La protesta bailando, como una forma de decirle, hay que hacer el verano negro, ¿no? Pero ya no esas marchas, pues que uno rompe paredes, ¿no? Eso forma parte, eso es muy arcaico. Nosotros tenemos otras armas, mucho más inteligente, ¿no? Ir en la puerta. Una vez, les cuento, hicimos una campaña electoral. Todos éramos afro de distintos partidos. Nadie nos quería entrevistar. Así que todos nos juntamos con nuestro cajón en la puerta de RPP, de diferentes partidos, en la puerta de RPP. Y toda la gente se empezó a mirar, porque claro, cajón, negros bailando, dijeron, uy, qué bonito. Y vino más prensa. Y RPP nos abrió la puerta y nos tuvo que entrevistar a todos juntos. Y no éramos del mismo partido, de diferentes partidos. Porque aquí está la convocatoria, la unidad de la representación afro para construir poder. Porque si no tenemos eso, no podemos difundir la danza, no podemos difundir nada más. Bueno, tendremos que hacer que el 26 de noviembre la mesa tendrá que apoyar el homenaje de don Mayor Broso en el Carmen. Yo no sé, pues voltearemos el Carmen. Muy bien. Muchas gracias a todos y gracias por su presencia. Gracias. Muy bien, gracias a cada uno de ustedes. Tomamos una foto con la mesa congresista. ¿Ahí todos? Sí. ¿Puede ser? Sí, nosotros nos sentamos delante. Sí.
esto usualmente no se hace. En un contrapunto usualmente hay un guitarrista y unos zapateadores. ¿Ya? Igual pasa un violinista y otro zapateador. ¿Verdad, compa? Sí. Pero mi amigo Alfredo y yo nos pusimos a pensar qué sucedería si faltara un zapateador o no hubiera un guitarrista. Así que ensayamos para intentar hacer las dos cosas a la vez. Y vamos a jugar, vamos a ir, ya como morir en el intento. ¿Listo? Oiga. Déjate algo, déjate algo.